Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los invitados panelistas, a todos ustedes por estar hoy aquí, a Luis Duacastela, que fue el que tuvo la idea y la coordinación de este número, y a todo el trabajo, la verdad, de prensa, donde realmente hubo toda una elaboración del aspecto visual de la revista para poner de manifiesto a través de las fotos las realidades de las movilizaciones sociales argentinas. Iba a estar presente el doctor Zaffaroni, pero tuvo un problema de salud y no está. Yo no iba a hablar, pero bueno, ante su ausencia, las diferencias son notorias. Tendrán que escucharme 5 minutos para concluir y hacer algunas reflexiones de por qué hicimos esta revista, qué interés tiene y alguna reflexión más política. Al comienzo, algunos hechos un poco más triviales que las profundas reflexiones de mis colegas. ¿Por qué hicimos esta revista? Hay varias circunstancias específicas de la ciudad. La primera es la transferencia de la Policía Federal al ámbito de la ciudad, que es un reclamo tradicional de los porteños, que mientras no se hacía esa transferencia fue generando una policía metropolitana, pero la envergadura que tiene la transferencia de la Policía Federal y la generación de una nueva fuerza policial en la ciudad es un hecho de una enorme magnitud, y entonces estamos en un momento, como señalé en otras veces, fundacional en este aspecto, o sea, fundacional de una institución. En segundo lugar está el proceso progresivo, no tan rápido como quisieras, de transferencias de competencias penales del ámbito de la nación a la ciudad, y que se ha intensificado en este año. Uno de cuyos delitos se ha transferido es lo referido al atentado y resistencia a la autoridad. Justamente un delito que no todos los casos, pero sí muchos de ellos, tienen que ver con las movilizaciones sociales. Y para dar una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, si no me equivoco, en el mes de mayo hemos tenido aproximadamente 100 personas detenidas en virtud de estos delitos, lo cual muestra que es algo significativo. Paralelamente también tuvimos una situación particular en nuestra institución, que fue en una de las marchas del 8M. Al final de la marcha, 2 trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa fueron, una de ellas fotógrafa además, que estaba haciendo fotografías de lo que estaba sucediendo en ese momento en la movilización, fueron detenidas por la policía de forma violenta e irregular. Y claro, ahí también se da una situación, como el sistema reacciona a su vez ante esas circunstancias, acusando de un delito a estas personas, se da una situación muy compleja de aquel que quiere hacer una denuncia por violencia institucional, por el accionar del Estado irregular, a la vez tiene que hacer frente al accionar de la política criminal del Estado en su contra. Entonces, por más que el proceso termine relativamente rápido, evidentemente uno no está en las mayores circunstancias de libertad para poder hacer una denuncia al sistema penal del Estado. Luego hubo varias situaciones también muy particulares que ocurrieron en nuestro sistema judicial. Una de ellas, en ocasión de la marcha de febrero del año 2016, fue un habeas corpus colectivo que inició ATE. ¿Por qué inició ATE este habeas corpus colectivo? Porque simultáneamente el gobierno federal había dictado un nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en ocasión de las movilizaciones, marchas, etc. Y en todos los medios de comunicación las propias autoridades decían que se iba a aplicar ese protocolo, y los actores, que en ese caso fueron asistidos por la defensa, considerábamos que primero eso era un protocolo federal, y el propio protocolo decía que cada jurisdicción, para aplicarlo al nivel local, tenía que hacer las adecuaciones y adaptaciones a las reglas locales, circunstancia que no había ocurrido. Y en segundo lugar, también había impugnaciones sustantivas por el escaso, para decirlo de alguna forma, lugar que tenía la actuación civil, judicial y de la Fiscalía en ese protocolo, en desmedro de o a favor de las potestades policiales.
Detallo todo el proceso, pero es interesante lo que resolvió la Cámara de Apelaciones Penal y Contravencional y de Faltas. Dijo, mire, acá hay ningún agravio porque ese protocolo no está publicado. Una situación realmente paradójica porque las autoridades públicas decían que se iba a aplicar. En los medios de comunicación se debatía la aplicación y no la aplicación, sino la legitimidad, las características de ese protocolo. Las organizaciones sociales creían que se iba a aplicar y sin embargo no estaba publicado y los jueces dicen que no era aplicable. Digamos que no es una situación, digamos, la protesta social para que haya semejante incertidumbre jurídica como la que narro en este caso. Al poco tiempo, la Fiscalía General dictó un nuevo criterio general de actuación sobre la protesta social, bastante contradictorio desde nuestro punto de vista por lo siguiente, porque si bien en los fundamentos se habla de la coordinación de derechos, de la necesidad de tener diferentes intereses en juego, cuando uno lee su artículo 1, se dice, la regla general es el de libertad de circulación en la vía pública y espacios públicos, con lo cual fijaba como principio general algo contrario a lo que es justamente la coordinación de derechos que están en conflicto, y a su vez teníamos diferentes tipos de objeciones que en su momento se lo hicimos saber a la Fiscalía General. Un tercer hecho para mencionar, como ustedes saben, en ocasión de la reforma provisional, en diciembre del año pasado, el día 14 se realizó una movilización y que hubo, para decirlo en el vocabulario periodístico, muchos incidentes. Eso generó que ante la siguiente movilización, el día 18, se iniciara, es extraño y es interesante ver la diversidad de formas procesales, ¿no?, que tiene el problema, una medida autosatisfactiva en el fuero contencioso administrativo de la ciudad, y como ustedes saben, la doctora Patricia López Vergara hizo lugar a esta medida autosatisfactiva, dictando una serie de disposiciones que el Estado debía seguir en ocasión de esta movilización. Y en realidad, si uno lee todo el listado de lo que ordenó la jueza, no son más que aplicaciones al caso concreto de la ley que recientemente se había dictado de seguridad pública en el ámbito de la ciudad, ya sea sobre la identificación de las fuerzas policiales, qué tipo de armas podían utilizar, etcétera, etcétera. Sin embargo, es interesante también nuestros debates culturales, la reacción en general fue muy crítica con respecto a la decisión de la jueza, como si esa decisión podría haber sido la causa de los problemas de la manifestación, cuando, de acuerdo a su texto leído razonablemente, no había nada extraño en esa decisión. Incluso hubo denuncias en el Consejo de la Magistratura, etc. Creo que todas estas circunstancias muy particulares de la ciudad muestran que por un lado tenemos un problema de reglas, es decir, no hay claridad y no hay evidentemente consenso sobre cuáles son las reglas que comunitariamente debemos fijar para regular este tipo de situaciones. También tenemos un problema en las instituciones, ¿no? Cómo las instituciones ante la situación actúan ante este panorama, y creo que en tercer lugar hay un problema de las prácticas que tienen las instituciones y justamente ante esta cuestión de incertidumbre o problematicidad de las reglas que están en juego. Pero creo que también, y viendo todo este panorama y lo que habitualmente se discute, creo que hay un problema cultural, y uno podría decir que es cuál es el imaginario que en muchas ocasiones está jugando con respecto a la protesta y la movilización social. Y sobre eso quisiera hacer una breve reflexión, y también tiene que ver con el derecho de nuestra ciudad, y yo creo que tiene que ver sobre que nos debemos un nuevo debate sobre qué significa el espacio público en el ámbito de la ciudad. Lo hubo en su momento, o lo hay cada vez que se dicta o reforma el Código Contravencional, que justamente es un código de convivencia y cuyo objeto central, principio, es justamente ese espacio público. Pero creo que muchas veces juega un imaginario o una utopía de lo que es o debe ser el espacio público, que creo que no es muy adecuado, pienso yo, porque
¿Qué es el imaginario que está presente en muchas reglas en el ámbito cultural? Que el espacio público es un lugar para circular, es decir, para desplazarse del hogar al trabajo y del trabajo al hogar, es un lugar para tener relaciones comerciales, por eso es el lugar de las publicidades, que debe ser lo más omnipresente que hay en el ámbito urbano, y en tercer lugar, en todo caso, es el lugar del esparcimiento. Por eso no hay ningún problema que la avenida 9 de Julio sea cortada por un recital o por una actividad que hace el propio Estado, y eso en general no genera ningún tipo de debate, aun cuando la perturbación en la circulación puede ser tanto o igual a lo que sucede cuando hay una movilización. Esto muestra que el espacio público no es un lugar para trabajar, y muchas personas la única opción que le queda es poder trabajar en el espacio público, y entonces tenemos la prohibición de la venta ambulante en el Código Contravencional, o lo referido a la oferta-demanda de sexo. Y por otro lado, no es un lugar para movilizarse y expresarse públicamente en contra de las políticas públicas. Es decir, como que esos son elementos ya visualizados en sí mismos negativos. No, nosotros desde cierto ámbito jurídico hablamos de la coordinación de derechos, pero es cierto imaginario que juega en la realidad de las reglas, de las prácticas y de las instituciones, no es tanto un derecho, sino como una molestia. Es una molestia a las personas que hacen venta ambulante, es una molestia a las personas que hacen oferta y demanda de sexo en la vía pública, es una molestia a las personas que se protestan, se movilizan y utilizan la calle para cosas diferentes a lo que es circular o comerciar o el esparcimiento de los fines de semana. Y aquí quisiera hacer un comentario adicional, porque para cierta cultura política argentina y una cultura política muy tradicional y muy asentada, no la protesta, ¿no?, que es un término más actual, sino la movilización política es un elemento central de la cultura política argentina. Es decir, además de participar en los partidos políticos, además de la tarea en los barrios, además de la tarea que hacen diputados, senadores, etc., es central la movilización en el espacio público. Y eso es algo propio de todos nuestros movimientos populares, desde el radicalismo en el siglo XIX y luego el peronismo desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy. Y más allá de esos partidos políticos, si uno piensa durante el proceso militar para el movimiento de derechos humanos, fue muy importante la movilización en el espacio público, las marchas de la resistencia, y algo que generó a su vez una práctica específica durante toda la democracia. Pero recordemos lo que fueron esas dos movilizaciones, ¿no?, del peronismo y el radicalismo en el año 1983, ¿no?, que eran un millón de personas en los cálculos que era cada una de esas movilizaciones, o lo que luego fue las movilizaciones en el año 2001. Es decir, por diferentes razones la movilización forma parte de nuestra cultura política, no solo del pasado, sino actual. Y esto es algo que tal vez es un poco diferente a otras culturas políticas, porque hay culturas políticas donde la movilización ni siquiera existe, o es algo accidental o marginal o secundario. Y hay otras sociedades donde existía y ha lentamente dejado de tener el lugar central que tenía en el pasado. Recuerdo que hace 1 o 2 años un profesor mexicano, abogado, pero especialista en urbanismo, estaba acá en Buenos Aires y me dijo una frase. Me llamó mucho la atención, que venir a Buenos Aires no era solamente hacer un viaje espacial, era un viaje en el tiempo, porque para él era como volver al siglo XX, porque había una marcha de la CGT, había piquetes, había toda la ciudad estaba con una serie de movilizaciones, claro, y para él eso era el pasado, era lo que estaba desapareciendo en su sociedad y que en la Argentina lo veía como presente. Y yo creo que ese es un elemento positivo de nuestra cultura, habernos quedado en el siglo XX. Y es una movilización muy intensa, por otra parte, la Argentina. Basta ver otras movilizaciones contemporáneas y con objetivos muy fuertes, lo poco intensos que son. Por ejemplo, las movilizaciones por la independencia en Cataluña, ¿no? Uno ve esas movilizaciones de gente caminando en la calle con una vela, y la intensidad que tiene esa movilización es muy baja.
y muy baja a su vez en comparación con los objetivos maximalistas que pretenden, ¿no?, de independencia con respecto a un Estado nacional. Claro, y esta movilización no forma parte de lo que uno podría decir la cultura política liberal, ¿no?, en donde en todo caso lo que se piensa es la opinión pública, un lugar más abstracto y con algunas instituciones como es la prensa, donde las personas debaten entre sí, pero no que las personas individual o colectivamente se hacen presentes con sus cuerpos, como dijeron antes, en el espacio público. Claro, ustedes me pueden decir que también dentro de la tradición liberal o liberal conservadora, hubo movilizaciones en la Argentina, ¿no? Se festejó el septiembre del año 55 y la gente salió a la calle por, paradójicamente, la democracia y la república cuando había un golpe de Estado. Lo mismo sucedió en años recientes, pero en realidad es como una reacción ante la movilización de los otros. Si hubiera sido por el propio imaginario y cultura política, esa movilización sería innecesaria y en todo caso le fue innecesaria para las medidas políticas que se tomaron, que siempre fueron independientes de ese tipo de movilizaciones. Y para terminar, y no aburrirlos más, ¿no?, creo que hoy en día, a su vez, las movilizaciones, y creo que esto es interesante para ver luego más jurídicamente cómo pensamos la coordinación en los derechos, tienen un matiz diferente al del pasado. Y es lo siguiente, creo que de forma progresiva, ¿no?, a través de las políticas del año 76, luego de los años 90, la Argentina se fue convirtiendo en una sociedad estructuralmente basada en la exclusión social. ¿Esto qué significa? Que no solamente hay un desempleo habitual, como hay en las sociedades, en los sistemas económicos, o desigualdades que puedan ser toleradas o ocasionales en el sistema, sino que hay desigualdades estructurales que se arraigan profundamente, que adquieren el carácter de persistentes. Deja de haber ese fenómeno típico de las sociedades contemporáneas, que es la movilidad social ascendente, que es una realidad y que también es una fantasía, pero que juega en la vida de las personas. Y las sociedades tienden, es una exageración sociológica, pero creo que es gráfico para ver la situación, a asimilarse a sociedades de castas, en donde hay diferencias muy rígidas entre una clase y otra y a su vez altas diferencias entre los que tienen menos recursos y los que tienen más recursos, y escasísimas posibilidades de hacer un ascenso social desde lo más bajo hacia lo más alto. Eso siempre fue muy difícil, pero hubo algún tipo de cambio, al menos en los llamados 30 años gloriosos, y eso ha sido revertido al día de hoy. Esto creo que hace cambiar las formas de lo que significa la movilización, ¿no? Porque tradicionalmente, claro, integrada por el trabajo, está la movilización, pero hay un derecho que fue muy complejo de construir en el ámbito del derecho del trabajo, que es el derecho de huelga, ¿no? Y es un derecho de huelga que cada vez fue obteniendo mayor profundidad. Es el derecho de huelga de los trabajadores en su unidad de producción, pero luego es el derecho de huelga en una rama entera de la producción, y entonces es algo, un conflicto que excede el ámbito de una unidad, de una fábrica, y luego está como tecnología política habitual en el derecho comparado, y es habitual en la Argentina, que es la huelga general, es decir, todos los trabajadores hacen una huelga a todo el conjunto de la sociedad, al Estado, etc. Ahora, claro, ¿qué sucede cuando gran parte de una sociedad no está incluida a través del trabajo, o ese trabajo es muy precario y entonces fácilmente se pierde y uno está en una situación o de transición o de habitual no trabajo, ¿no? ¿De qué forma se expresan las personas excluidas? Evidentemente no es a través del derecho de huelga. Ahora, su movilización adquiere un carácter singular porque al no tener la huelga, es el medio central para expresarse ante la sociedad. De alguna forma, es la forma de hacerse visible en la sociedad, porque claro, la exclusión es una categoría muy abstracta, ¿no?
porque finalmente todas las personas la encontramos en el mismo espacio urbano, recorremos la ciudad, entramos, salimos en una villa y demás, y ahí están las personas excluidas, están en la sociedad. Pero claro, ¿cómo se hacen visibles y presentes ante el otro conjunto de la sociedad que está incluida y que es la que tiene sus derechos? No sé, la sociedad que es justamente la persona que va a trabajar porque justamente tiene trabajo, la persona que va a hacer una compra porque justamente tiene dinero, etcétera, etcétera. Entonces, si bien gran parte de nuestras movilizaciones tienen que ver con trabajadores que luchan por el aumento de su salario, por sus condiciones de trabajo, etc., también hay gran parte de las movilizaciones que tienen que ver con personas excluidas, movimientos sociales que, claro, en una historia de los años 90 hasta el día de hoy, ya van adquiriendo las formas de organización propias de los trabajadores, ¿no? Organizan un sindicato o varios sindicatos como es la CETEP y empiezan a pensar toda su situación ya en términos jurídicos de otra forma, ¿no? Lo que en la cultura imaginaria de parte de nuestra sociedad son los planeros, los planes sociales, el mero hecho del subsidio, vivir del Estado, etcétera. Dentro del ámbito que se está pensando jurídicamente de la economía popular, esto es un salario social complementario del salario que los diferentes trabajadores pueden conseguir mediante sus estrategias económicas para sobrevivir en las circunstancias en que viven. Con esto quiero decir que cuando pensemos debemos pensar esa coordinación de derechos, tenemos que pensar cuáles son las realidades sociales y políticas y económicas empíricamente existentes en la Argentina. Y entonces es muy diferente una sociedad de pleno empleo, como era la sociedad tradicionalmente argentina, claro, una sociedad muy conflictiva en lo político, pero no tenía la conflictividad de la desintegración social en ese sentido, a cómo es la característica de la sociedad argentina hoy en día. Bueno, creo que hablé mucho más que los 2 minutos. Nuevamente, tal como les dije al comienzo, bueno, les agradezco a los colegas que han tenido la deferencia de venir a presentar esta publicación y a todos ustedes. Y bueno, muchas gracias.